No, doctor, se escucha con eco. Muy bien. Entonces, yo voy a dar inicio a la clase de hoy día. El día de hoy vamos a hablar de leptospirosis. La leptospirosis es una enfermedad que en los últimos meses se ha escuchado mucho acá en el Perú. Es una zoonosis, es decir, una enfermedad que es compartida por los seres humanos y animales y está causada por espiroquetas del género Leptospira. Últimamente, lo que estamos viendo es que se han incrementado el número de casos y esto generalmente a los cambios climáticos. Sin embargo, también hay un grupo de pacientes que se presenta como producto de los deportes de aventura. Acá tienen ustedes, por ejemplo, este gráfico donde se muestra en la coloración anaranjada. En la coloración anaranjada se ve un incremento de este grupo de casos. Sin embargo, esto no es lo que está pasando en el Perú. En el Perú tenemos que, siendo nuestro país una zona subtropical, lo que tenemos es la presentación en áreas endémicas. Importante señalar que, dado que nosotros tenemos también brotes epidémicos de dengue, y el cuadro clínico se parece mucho, tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con esta entidad, teniendo en cuenta que alrededor del 8% de los casos son coinfecciones. La enfermedad de leptospirosis suele presentarse como un patrón bifásico, con una parte inicial de tipo septicémico, que en la mayor parte de casos se presenta como una gripe, seguida de una segunda fase inflamatoria. Esta última fase inflamatoria se parece mucho a una respuesta inflamatoria sistémica o tormenta de citoquinas. En algunos, por supuesto, de los pacientes, no en todos. Este es el número de casos de leptospirosis por semana desde el año 22 hasta el año 26 en nuestro país. Fíjense ustedes, en la parte roja están los casos confirmados y en la parte azul son los casos probables. Como ustedes ven, en los años recientes tenemos un número cada vez mayor de leptospirosis en nuestro país. En el año 25, ustedes pueden ver acá señalado como el puntero, en las primeras semanas epidemiológicas que coinciden con el aumento del calor. Y en el año 26, como vamos a ver en un rato, ya se presenta una nueva epidemia de leptospirosis. El número de casos en el año 26, teniendo en cuenta de que estos son los casos que se presentan hasta la semana 22, están sobrepasando los años precedentes. Y aunque esto es destacable, lo más importante que debemos señalar es el número de muertos. Fíjense ustedes, tenemos un promedio en los últimos años de 15 a 20 y actualmente, hasta la semana 22, ya tenemos 27 fallecidos. Esto ha hecho... perdón, este es los departamentos en este año que se destacan por el aumento del número de casos. Destaca en esta oportunidad Piura, ¿no?, que en las últimas semanas epidemiológicas ha incrementado notablemente el número de casos. Loreto, bueno, Loreto es una endemia y ustedes ven acá que prácticamente a lo largo de todas las semanas hay casos de leptospira.
Tienen ustedes acá la forma como se ha ido incrementando la zona donde se han ido reportando leptospirosis. En el lado izquierdo, en esta parte, tienen ustedes del año 20, perdón, el año 2000 a 2011, en este caso del año 2012 al 2017, y acá tenemos los casos acumulados del año 26. Bueno, la leptospirosis es una zoonosis, como le dije, de distribución mundial, aunque predomina en las áreas tropicales y subtropicales. Es una enfermedad que se mantiene en los animales portadores o reservorios. Estos animales van a excretar a través de la orina y van a contaminar el entorno. La infección no siempre es grave. Hay un espectro, digamos, de presentación clínica que va desde formas inaparentes hasta una enfermedad fulminante y mortal. La forma como se infecta el ser humano es a través del contacto directo con la orina o tejidos, o, lo más frecuente, de manera indirecta por el contacto con el suelo húmedo o de agua contaminada. Doctor, disculpa, se me escucha como un eco. ¿Perdón? ¿Hay eco? Sí, doctor, se escucha como un eco. Ya. He apagado todos los aparatos que tengo cercanos. Muy bien. Encontramos el motivo. Ahora yo ya no escucho eco. ¿Cómo escuchan ustedes? Ya se escucha bien, doctor. ¿Cómo escuchan ustedes? Lo que pasa es que yo ya no los escucho a ustedes. ¿Me escuchan bien? Sí, doctor. Ahora sí. Sí. Muy bien. Bueno, ojalá. Seguimos. Yo voy a continuar. Me avisan cualquier novedad. Muy bien. Entonces, en el año 1886, un médico alemán, Adolfo Wells, describió por primera vez en Alemania la forma ictérica de la enfermedad con compromiso renal. El médico japonés Inada describió por primera vez al agente causal leptospira en el año 1915. Además, este médico japonés describió la fuente y la ruta de infección, la anatomía patológica, la distribución de los órganos y tejidos, la descripción en la orina, el cuadro clínico, es decir, hizo una descripción muy completa. A ver, ¿qué hay en relación al agente causal? Bueno, en la familia Leptospirae y el género Leptospira existen dos especies, Leptospira interrogans y Leptospira biflexa. Las especies que son patógenas se refieren a Leptospira interrogans. La Leptospira biflexa en realidad son especies que son saprofitas. La Leptospira interrogans se divide además en 210 serobares y 23 serogrupos. A ver, ¿cómo es esto? Doctor. A diferencia de la clasificación de otros géneros, Leptospira se le suele clasificar en serogrupos y serobares. Esto está mediado, es decir, los serobales, por anticuerpos, es decir, es una clasificación serológica. Pero sigue siendo útil, puesto que, como vamos a ver en un rato, no hay en la clasificación serológica hay una correlación
con algunos aspectos clínicos y por lo tanto se ha mantenido a lo largo del tiempo. Hay una clasificación también genotípica, pero que generalmente se usa en términos de investigación básica, ¿no? Acá tienen, por ejemplo, cómo los seroares y serogrupos guardan una relación. Un grupo de seroares va a formar un serogrupo, ¿no? Claro, hay algunas oportunidades en las cuales los seroares solamente son el único integrante del grupo. La relativa relevancia de agrupar en seroares es porque hay una correlación con algunos de los animales en particular que presentan el problema, sea como portador asintomático o portador simbiótico y otros que pueden enfermar, pero que sin embargo tienen una cierta predisposición a los seroares. Recuerden que las espiroquetas secretan en la orina y pueden sobrevivir en el agua durante muchos meses. Las leptospiras son espiroquetas que son muy delgadas, tienen extremos enganchos y además tienen dos flagelos periplasmáticos que le permiten una gran movilidad y penetración en los tejidos. Hay una relación simbiótica con los roedores, con la rata en sus diferentes especies. Esta relación simbiótica significa que las ratas no se enferman. Sin embargo, la leptospira permanece por años en el aparato urogenital y van a ser excretadas en gran cantidad. Hay otros animales que funcionan como reservorios, pero que no tienen esta relación simbiótica. Por ejemplo, están los animales domésticos, cuya excreción es intermitente, y también están los huéspedes accidentales, como son los seres humanos, que son, excretores ineficientes de leptospira. Son intermitentes y además en concentraciones muy bajas. Entonces, cualquiera de los animales reservorios o los animales domésticos, que son portadores temporales, pueden excretar leptospira a las aguas que están estancadas, y los seres humanos, al entrar en contacto con soluciones de continuidad en la piel o con mucosas, especialmente la mucosa conjuntival, así esté indemne, puede transmitir la infección por leptospira, ¿no? Acá está. La mayor parte es por contacto por vía indirecta, es a través de la forma como les estoy señalando. Es posible también el contacto directo, pero en realidad se debe recordar que leptospira generalmente necesita del agua para poder transmitirse. El periodo de incubación, desde que se entra en contacto con la leptospira, es un promedio de 10 días. El rango va de 2 días hasta 20 días. Entonces vamos a tener una gama de animales que tienen la particularidad de poder transmitir la leptospira. Sin embargo, son las ratas las que tienen la mayor eficiencia de transmisión. Se considera que los veterinarios, los trabajadores agrícolas, los trabajadores con aguas residuales, los empleados de matadero, las personas que
practican deporte recreacional en agua dulce y, por supuesto, las inundaciones son los riesgos que aumentan, son las ocasiones en que se aumenta el riesgo. Este es el motivo por el cual en marzo de este año apareció una alerta epidemiológica del Ministerio de Salud señalando que en vista que vamos a tener próximamente un fenómeno del Niño, debemos estar alerta para la presentación de brotes epidémicos de leptospira. Esta es, digamos, una foto del Niño costero del año 16-17, que fue uno de los fuertes que ha habido en los últimos años, y esta foto me sirve para mostrarles cómo nosotros que trabajamos en un hospital que atiende sobre todo policías, tenemos un número incrementado de casos cada vez que hay un fenómeno del Niño. Sin embargo, aquí están ejemplos de lo que sucede en otros lugares. Por ejemplo, acá ustedes ven en Iquitos que, tal como les mostré, es una de las zonas endémicas para leptospira y algunas de las actividades que son de riesgo para la adquisición de la infección. Este es un ejemplo de cómo en las zonas tropicales hay un mayor riesgo, en este caso un brote epidémico en el año 99 en personal militar en Pichanaki. Después de 4 semanas de estar en la zona, 78 de 193 militares que participó en un entrenamiento de sobrevivencia fueron hospitalizados en Lima por una enfermedad febril abrupta. 72 de ellos fueron diagnosticados como leptospirosis aguda por la serología pertinente. Después, este es un brote que ya fue comunitario en Iquitos, donde la población se expuso a un riachuelo que estaba contaminado con orina de cerdos enfermos. En esa oportunidad fallecieron 3 niños, 12 de 67 personas fueron hospitalizadas, 34 de ellos han sido diagnosticados como leptospirosis, fueron diagnosticados de leptospirosis aguda por los exámenes de MAT, ELISA y PCR. Entonces, la leptospira va a ingresar, como le dije, por cortaduras, abrasiones o también por la mucosa, y se va a producir la infección inicial. Luego de la infección inicial, las leptospirosis van a aparecer en la sangre y en todos los tejidos y órganos, incluyendo el sistema nervioso central y el humor acuoso. Ahora, como dijimos hace un momento, leptospira tiene movimientos y va a producirse esta migración a través de los vasos. Obviamente, al atravesar los vasos va a producir una reacción inflamatoria en estos vasos y va a producir una vasculitis. El enfermo entonces básicamente va a presentar en esta primera fase una vasculitis. Esta vasculitis puede ser un acontecimiento grave. La leptospira se va a dirigir a órganos muy importantes. Por ejemplo, la leptospira va a estar presente en el riñón, que es el órgano que asegura, digamos, en el huésped que siga la propagación de la enfermedad. Va a irse al hígado, va a irse al pulmón, al músculo estriado, al sistema nervioso central, y en algunos sujetos va a producir formas graves de la enfermedad. Generalmente esta fase
que se llama fase leptospirémica, va a terminar cuando el ser humano o el organismo que está infectado produce anticuerpos y se provoca una seroconversión. Esto generalmente entre el quinto y el séptimo día, aunque puede ser un poco más prolongado. Cuando se produce la respuesta de formación de anticuerpos, estos anticuerpos y la reacción inmunológica puede eliminar la leptospira de la sangre y de algunos órganos. Pero característicamente, leptospira permanece en el ojo, en los túbulos proximales renales y posiblemente en el cerebro, donde persisten por semanas o meses. Acá tienen ustedes cómo la leptospira va a producir, como les dije, en el endotelio un daño vascular, pero también una reacción inflamatoria, es decir, una vasculitis. En el riñón va a provocar, cuando migra, leptospira va a llegar al intersticio y a los túbulos renales, incluyendo la luz tubular, provocando nefritis intersticial y necrosis tubular. Si esto además se acompaña de una hipovolemia, eso contribuye a que se pueda desarrollar una insuficiencia renal. En el pulmón, básicamente, se produce una neumonitis hemorrágica. En las meninges va primero la leptospira a llegar al sistema nervioso central en la primera fase, pero luego va a producir una reacción inflamatoria. En la segunda fase, la respuesta inmunológica puede generar una meningitis aséptica. En el hígado va a producir una necrosis centrolobulillar y finalmente en algunos pacientes ocasionar ictericia. En el ojo, como dijimos, va a llegar al ojo, va a ser difícil erradicarla y va a ocasionar uveitis recurrente. Los músculos son otro de los grupos u órganos afectados. Va a producir, en el caso de del músculo estriado, degeneración vacuolar y necrosis focal. Esto va a ir acompañado de alteración en la coagulación y simplemente el paciente, si es que desarrolla una respuesta inadecuada, va a ponerse gravemente enfermo. Entonces, esta primera parte que les he mencionado va a caracterizarse por un cuadro de aparición repentina de fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, dolor retroorbitario, fotofobia, dolor muscular localizado en la pantorrilla, en la zona lumbar, sufusión conjuntival, tos seca, náuseas y vómitos y diarrea. Como ustedes ven, es un cuadro clínico que se parece a muchas otras enfermedades. Cuando uno quiere determinar qué casos podría tratarse de una leptospirosis, por lo tanto, es muy importante, digamos, el antecedente epidemiológico. Hay que preguntar con acuciosidad si el paciente ha podido tener en los 10 días previos o tal vez un poco más, contacto con aguas estancadas. En la parte clínica es muy característico el dolor muscular localizado en las pantorrillas y en la región lumbar y la sufusión conjuntival, aunque esto no tiene una adecuada sensibilidad, es decir, se presenta, pero no en todas las personas. El 90% de los casos, la leptospirosis se va a manifestar como una enfermedad febril aguda de curso bifásico, pero que no se complica.
los signos y síntomas, al cabo de una semana más o menos, van a tener una efervescencia. Esta efervescencia puede durar 24 horas o a veces hasta 48 horas y luego una reaparición de síntomas generalmente menos intensos y que van a tener un tiempo variable de duración. Y luego de eso el paciente va a pasar a una fase de resolución. Sin embargo, va a haber una enfermedad más grave que va a ser la conocida como enfermedad de Weil, que tiene hasta 4 características. Primero, aparece una ictericia franca. En la primera fase también puede aparecer ictericia y en la segunda fase, digamos, hay algunos pacientes que pueden tener una ictericia leve, pero en este caso, en la enfermedad de Weil, esta ictericia franca va a presentarse con una insuficiencia renal con oliguria, con hemorragias y un síndrome inflamatorio sistémico o shock. Esto es en el 10% de los casos. En este caso, la presentación es más dramática y la infección tiene una tasa de letalidad de aproximadamente 10 a 15%. En este caso, estos 4 compromisos no suelen presentarse de manera simultánea, se van añadiendo y algunos compromisos son más graves que otros, ¿no? Por ejemplo, el compromiso pulmonar, que es una hemorragia pulmonar, suele ser un compromiso sumamente grave. Entonces, este es un resumen de lo que hemos avanzado hasta aquí. Entonces, la leptospira de la orina del animal entra por alguna abrasión o por conjuntivas con un periodo de incubación de 2 a 26 días, promedio 10 días. En la etapa 1, que es la invasiva o leptospirósica, se va a presentar con fiebre, cefalea y mialgia, es decir, compromiso del estado general, que es pues difícil de distinguir de otras enfermedades. En esta etapa ustedes van a detectar la espiroqueta en la sangre, líquidos cefalorraquídeos, y los síntomas en promedio duran una semana. Se produce un periodo de remisión, la aparición de los anticuerpos y la remisión sintomática. En la etapa 2, que es la llamada etapa inmunitaria, el 90% de los individuos van a presentar una forma anictérica o una ictericia leve que se va a dirigir hacia la remisión y la muerte es poco frecuente. Y la forma ictérica, que es la enfermedad de Weil, va a ocurrir en el 10% de los pacientes y la muerte va a estar entre 10 y 15% de los casos. Bueno, este es lo que acabamos de decir, solo que con un desarrollo. La fase septicémica puede durar, como le dije, un promedio de 7 días y la fase inmune va a durar de 5 a 30 días. En ambos casos va a haber un breve periodo de efervescencia. Algunas veces ustedes pueden decir, no, ya salió del cuadro, pero el paciente puede regresar con síntomas. Este es de manera gráfica, sobre todo para que vean ustedes cómo hay una parte en la cual la leptospira está en sangre y después desaparece, generalmente en promedio en la segunda semana, y cómo se van presentando los anticuerpos que pueden ser medidos a través de las pruebas serológicas. Los anticuerpos generalmente empiezan a poder estar para dosaje en 5 a 7 días, entre el 5º y 7º día, ¿no? Este es un estudio que demuestra lo que yo les dije hace un momento, ¿no? Que las
los síntomas que son más típicos, ¿no? Como es, por ejemplo, la sufusión conjuntival, no es tan frecuente. Tal vez la mialgia sí. Algunos dicen, a lo mejor esta triada puede servirnos para orientar el diagnóstico. La fiebre, cada uno por separado no, por supuesto, sino de manera conjunta. Aún así, estas tres son también muy comunes, por ejemplo, en el dengue. Bueno, Doctor Paredes, buenas en la tardes. fase septicémica podemos tener todo esto o alguno de esto, ¿no? Como les dije, tal vez acá lo orientador es la sufusión conjuntival, el dolor en los músculos, que característicamente son en la pantorrilla y en la región lumbar. Este dolor muscular es en realidad doloroso también a la palpación, lo cual no sucede con todas las entidades. O sea, si el paciente le dice, doctor, me duele la pantorrilla y ustedes lo palpan, el paciente se va a quejar de dolor a la hora de palpar. Y también lo otro que puede ser orientador es que pueden encontrar el CPK elevado, aunque hay otras entidades donde también pueden encontrar CPK elevado. La trombocitopenia, que bueno, si ustedes se guían por eso, saben muy bien que dengue también va con trombocitopenia. Entonces, no va a servir mucho para el diagnóstico diferencial. Recuerden que en el cultivo y también en el PCR puede encontrarlo en sangre y en el líquido cefalorraquídeo. En la segunda fase, esta es una presentación sin ictericia, van ustedes a encontrar en algunos pacientes, como le dije, una ictericia y palidez leve. Pueden encontrar también algunos síntomas pulmonares, la famosa meningitis aséptica, y pueden encontrar ya en la orina la leptospira, ¿no? En cuanto a la enfermedad de Weil, se caracteriza por un compromiso hepático. La ictericia en una enfermedad de Weil es muy marcada, muy marcada. Miren, nosotros las cifras más elevadas de bilirrubina las hemos visto en la enfermedad de Weil. No están acompañadas estas elevaciones notables de la bilirrubina con una elevación también notable de transaminasas. Eso a lo mejor puede ser también un problema que puede ayudarlos a distinguir de otras entidades. Generalmente ustedes encuentran 30, 40 de bilirrubina total con unas transaminasas que no pasan de 200. Por lo tanto, casi nunca vemos insuficiencia hepática, a pesar del compromiso tan espectacular de piel y mucosas. En cuanto al compromiso renal, ya lo dijimos, el paciente va a presentar una insuficiencia renal. Acá la clave es hacer una diálisis precoz, apenas estemos o caigamos en cuenta que el paciente empieza a tener compromiso renal, hay que programar una diálisis para este paciente, y el compromiso pulmonar, que generalmente es muy grave si se presenta en la etapa de la enfermedad de Weil, ¿no? El paciente tiene hemoptisis y va a tener un compromiso en copos de nieve y en infiltrados alveolares parchados, y el paciente va a empezar a tener insuficiencia respiratoria. Acá tienen ustedes un paciente nuestro. En la mañana, cuando tuvo su primer episodio de hemoptisis, era esta su radiografía, y por la tarde-noche ya tenía el compromiso, ¿no? El paciente tuvimos que pasarlo a UCI. Felizmente, luego de darle la asistencia a UCI y darle pulso de metilprednisolona,
el paciente mejoró. Estos son algunos de los componentes que ya vimos. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, la detección directa, o sea, encontrar a la leptospira, se hace primero mediante campo oscuro. Este campo oscuro tenemos que hacerlo en la sangre durante la semana leptospirémica, la primera semana leptospirémica, y luego ya cuando se instala en la orina. La sensibilidad no es muy alta, por lo tanto no es un examen que se promueva, digamos, a la cabecera del enfermo, aparte de que hacer microscopía de campo oscuro no está disponible en los primeros niveles de atención. Todavía no hay una prueba para detección de antígeno. El PCR se emplea, ¿no? Porque es una, digamos, intervención que se puede usar durante los primeros 5 días, aunque todavía no es un examen práctico. La histología, obviamente si sacamos una muestra de algún órgano que está comprometido, y el cultivo es un cultivo pues especial, tampoco está a la mano, y los resultados en general pues están cuando el paciente ya salió probablemente del cuadro, ¿no? Hay que pedirlo durante los primeros días y sin tratamiento antibiótico. Lo que más se usa son las pruebas serológicas, ¿no? Está la prueba de microaglutinación o MAT, que es la prueba estándar, todavía es la prueba estándar. El tema es que se tiene que reaccionar con antígenos vivos y por lo tanto se hacen en laboratorios de nivel alto. Por ejemplo, los laboratorios privados no suelen hacer esta prueba. Esta prueba hay que hacerlo en el Instituto Nacional de Salud. Esta prueba va a tener una sensibilidad baja en la fase aguda, por lo tanto hay que hacerlo más o menos a partir del 5.º día y algunas veces incluso hay una seroconversión pero tardía. Un título de 1/800 se considera infección actual, un título de 1/200 sugiere una infección. Hemos tenido este tema de una reacción cruzada algunas veces. Real, hay reacción cruzada entre los diferentes serogrupos. Ahora, el test de ELISA está a la mano. Se usa el test de ELISA inmunoglobulina M y, sin embargo, requiere ser confirmado por esta prueba MAT. Entonces, alguno de ustedes me dirá, pero doctor, entonces la mayoría de pacientes que tienen leptospira va a tener un diagnóstico tardío. Efectivamente, generalmente los pacientes van a tener un diagnóstico a partir del 5.º o 7.º día y más, ya cuando el tratamiento antibiótico probablemente no cambie mucho la evolución de la enfermedad. La enfermedad debe ser tratada con antibióticos, sobre todo la enfermedad grave. Y mientras antes se trate, es mejor, porque lo que va a impedir es su evolución hacia formas más severas. Ahora, me había olvidado de mencionarles que, claro, a este nivel ustedes se preguntarán por qué es que algunos pacientes hacen formas severas y otros no. Mucho se ha hablado de los factores de virulencia de esta enfermedad. Por ejemplo, se ha asociado a algunos serovares a severidad,
como por ejemplo el serovar ictérico hemorragia. Aquellos pacientes que presentan la infección y tienen alguna enfermedad subyacente. Aunque nosotros esto lo hemos visto poco porque la mayoría de pacientes que vemos nosotros en el hospital son pacientes jóvenes sin enfermedad subyacente. También se habla de la dosis infectantes, es decir, es probablemente mucho más grave si tenemos una dosis infectante. Y después están otros acontecimientos que no están bien definidos, como la producción de toxinas por acción citotóxica directa, la adherencia que tienen algunas leptospiras al epitelio renal y la concentración de aglutinantes y la proteína de superficie, porque la leptospira tiene proteína de superficie, lipopolisacáridos y también las famosas proteínas de membrana externa o OMPS. Hay también, tal como sucede en el COVID, algunos pacientes que hacen tormenta de citoquina en la segunda fase y no se explica muy bien por qué algunos lo hacen y otros no. Este es un ejemplo de cómo se ve la microaglutinación. Este es en un paciente, como ustedes ven, hay diferentes serogrupos, ¿no?, que salen positivos en la primera muestra y ya después, si ustedes hacen una muestra pareada, se va identificando, digamos, el serotipo que realmente está produciendo la enfermedad. Por ejemplo, este paciente tenía esta forma que suele asociarse a gravedad, ¿no? La ictérico-hemorragia, ¿no? Aunque también tenía todas estas otras positivas. Esta es la norma técnica del Ministerio de Salud de cómo debemos enviar las muestras y en el periodo de toma de muestras de cada una de las pruebas. Entonces vamos a tener, por ejemplo, que la serología se debe solicitar entre el 5º y el 10º día del inicio de síntomas y luego hacer una muestra pareada, ¿no? Si queremos hacer el aislamiento, podemos hacerlo en los primeros días, ¿no? O en el caso del líquido cefalorraquídeo, o en orina después del 10º día. Bueno, cuando hay necropsia, puede enviarse también tejidos, ¿no? En el diagnóstico diferencial, como le dije, sobre todo en la fase séptica, el paciente va a tener un diagnóstico diferencial amplio, especialmente con el dengue. También en la forma más leve se puede confundir con una influenza, porque hay tos también en la fase inicial, una apendicitis aguda cuando va acompañada con un dolor abdominal agudo, con una bartonelosis, con una fiebre tifoidea, una colagenosis, la malaria, la ricketsiosis, toxoplasma, meningitis, pielonefritis aguda, síndrome retroviral aguda o sífilis secundaria. Y en la fase inmune, ya con problemas también complicados, ¿no? Una colangitis que viene con ictericia, fiebre y compromiso general, una fiebre amarilla. En esta fase, la fiebre amarilla también tiene un compromiso muscular importante y tiene CPK incrementado, un dengue hemorrágico, hepatitis viral, malaria, pero la forma de falcíparo, que como ustedes saben es la más severa, una esteatosis aguda de embarazo, una septicemia. ¿Cuál es el tratamiento?
si tenemos un paciente con una enfermedad grave, el tratamiento de elección es la penicilina, ¿no? Alternativa, ceftriaxona. Algunos ensayos muestran que penicilina y ceftriaxona tienen igual eficacia. El tratamiento es de 7 a 10 días, de manera intravenosa. En una enfermedad leve se puede usar doxiciclina, 100 miligramos cada 12 horas por 7 a 10 días. La amoxicilina también puede ser una buena alternativa, sobre todo en los niños. Y en un adulto se debe usar 500 miligramos cada 8 horas por 7 a 10 días. Y, bueno, el soporte en los casos graves, ¿no? Como le dije acá, lo importante es mantener una hemodiálisis precoz. Como he señalado acá, la leptospirosis debe iniciarse lo antes posible. Como no tenemos las pruebas diagnósticas a la mano, sino a partir del 5.º día, entonces lo que debemos hacer es iniciar el tratamiento de manera empírica. En los pacientes graves hay ensayos con... A ver, me han dicho que hay un problema. Sí pasa, doctor. Ya, gracias. Entonces, la parte de enfermedad de Weill, que es la forma de leptospirosis grave, que se caracteriza por compromiso hepático, compromiso renal y compromiso pulmonar. En el caso del compromiso hepático, les había mencionado que es la enfermedad de Weill, una de las ictericia más marcadas que se ve, pero lo peculiar es que no va acompañado de elevaciones importantes de transaminasas. Tenemos bilirrubinas de 50, 60, 80, pero con elevaciones de transaminasas que no pasan de 200 o 300 y que casi nunca se acompañan de insuficiencia hepática. A pesar de que la ictericia es muy importante en enfermedad de Weill, en realidad el problema es el compromiso renal y el compromiso pulmonar. En cuanto al compromiso renal, tenemos, como les dije, la parte importante es que cuando se detecte compromiso renal, que es un compromiso que va asociado a hipopotasiemia no bilirúrica, porque hay un compromiso intersticial, lo que se tiene que hacer es una hemodiálisis precoz. Y el compromiso pulmonar es muy grave y que se instala rápidamente, el paciente empieza a presentar hemoptisis y después una hemorragia franca y se puede instalar en pocas horas. Este es el ejemplo que les presenté de compromiso pulmonar en otros pacientes donde se ve, esta es una radiografía tomada inmediatamente que el paciente presentó hemoptisis y por la tarde-noche ya el compromiso pulmonar era muy marcado. El paciente pasó a UCI, felizmente con una dosis o una terapia de pulso de prednisolona y más la asistencia de UCI, el paciente sobrevivió. Bueno, esto ya lo mencioné. Y habíamos hablado de la forma de detectar leptospira, había una forma directa que era detectando a la leptospira, sea por campo oscuro, aunque no tiene una sensibilidad importante. No hay todavía pruebas de antígeno, que sería lo ideal. El PCR, que todavía no es práctico. La histología, obviamente, esto se hace en muestra de tejido. Y el cultivo, que demora demasiado. Entonces, lo que utilizamos
es la detección indirecta, vale decir, pruebas serológicas. El gol estándar es la aglutinación microscópica, que es una prueba donde se usan antígenos vivos y por lo tanto requiere un nivel de laboratorio alto, por lo tanto solamente se hace en el Instituto Nacional de Salud. Las pruebas de título 1 sobre 800 se consideran ya diagnósticas. Títulos menores es sospechoso, porque recuerden que generalmente lo pedimos cuando todavía la carga de anticuerpos no es muy alto. El ELISA es una prueba bien práctica, se mide globulina M, aunque requiere la confirmación por la microaglutinación cerebral. Este es un ejemplo de una prueba, es una prueba de nuestro paciente también, donde ustedes ven que varios de las cero variantes han salido positivas o reactivas. Eso es lo que sucede generalmente cuando uno toma una prueba en una fase muy precoz, ya luego se va haciendo más específica. Por eso siempre se recomienda pruebas parejas, ¿no? Y esta es forma parte del protocolo que está en la norma técnica de cómo, en qué momento se debe tomar una muestra y de qué tipo. Bueno, este es el diagnóstico diferencial. Les había mencionado que en la fase séptica el diagnóstico es muy amplio. Muchas de las enfermedades infecciosas endémicas que nosotros tenemos se parecen al inicio a leptospira. Sin embargo, el diagnóstico diferencial más importante es el dengue, ¿no? Porque comparten zonas endémicas y al inicio son muy parecidos. En la fase ya el diagnóstico diferencial es más acotado. Está la colitis, la fiebre amarilla, el dengue hemorrágico, la hepatitis viral, malaria, falciparum, esteatosis aguda del embarazo, septicemia. Les había mencionado en el tratamiento que la forma grave debe ser endovenoso, se puede usar la penicilina G sódica, se puede usar ceftriaxona. En la forma leve sí se usa medicación oral. La elección es doxiciclina, pero también se puede usar amoxicilina, sobre todo en los niños y mujeres embarazadas. Y en las formas graves hay que hacer el soporte renal. Recuerden, hemodiálisis precoz. Si hay dificultad respiratoria, hay que hacer colocar al paciente en una ventilación. Lo que les dije es que la leptospirosis debe iniciarse lo antes posible, a pesar de que no exista todavía un tratamiento, o mejor dicho, un diagnóstico. Se debe iniciar cuando hay un diagnóstico probable, puesto que iniciar el diagnóstico, perdón, el tratamiento con antibióticos va a mejorar el pronóstico. El tratamiento en fase grave que se ha ensayado es alta dosis de corticoides. Hay estudios, claro, no ensayos clínicos, pero que avalan el uso. Y finalmente, como prevención, obviamente les mencioné que había una alerta epidemiológica que fue de marzo de este año del Ministerio de Salud, que básicamente señala que hay un riesgo de leptospirosis, puesto que estamos ya en un fenómeno del fuerte. Entonces, hay una parte que es la parte de educación de la comunidad, y en la parte de educación de la comunidad está el evitar la exposición, ¿no?
Entonces, hay que recomendar que los pacientes o las personas eviten salir a lugares donde hay inundación y sobre todo lo hagan de manera no protegida. También se puede inmunizar a los animales, a los cuales se da vacunas con la bacteria muerta, aunque da una inmunidad breve. También hay inmunidad humana, pero no se usa mucho porque es una inmunidad agarrada y de corta duración. Y lo que sí se puede usar es una quimioprofilaxis que va a provocar una reducción en la enfermedad sintomática, ¿no? La forma de usar la profilaxis con doxiciclina 200 miligramos semanal y la amoxicilina 500 miligramos semanal. En los niños se puede usar 250 miligramos. Y acá hay un resumen, ¿no? Eliminar el reservorio es sumamente difícil, pero se puede intentar evitar la contaminación, usar la protección individual, la vacunación, si es que en algún momento está disponible, y la quimioprofilaxis. Bueno, eso ha sido todo. Disculpen los problemas, hasta ahora no detecto bien qué es lo que ha pasado, porque esto ha estado funcionando perfectamente. Me han apoyado, pero tampoco han podido resolver el tema. De todas maneras, muchas gracias.